¿Está cansado de lo mismo y crees que solo Dios puede ayudarte? Está en la plataforma correcta. El Ministerio Evangelístico Internacional Palabra de Vida, una palabra viva dirigida por el Espíritu Santo. Además, las últimas revelaciones y, como si esto fuera poco, un programa de oración en vivo todos los sábados, donde estaremos orando por ti y toda tu familia. Te esperamos. Esta es tu plataforma. Libro de Marcos, capítulo 16, versículo 9. Vamos a ir a leer la poderosa palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice el título: Jesús se aparece a María Magdalena. Dice: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él. ¿A quiénes? A los discípulos, que estaban tristes y llorando. Amén. Padre, gracias, Señor, por esta palabra leída, Espíritu Santo. Dios mío, toca los corazones, Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús. Amén, gloria a Dios, aleluya. Mis hermanos, usted que está viendo ahora esta transmisión, está viendo este video, quiero narrarte algo de la historia de Jesús. Quiero contarte algo de su historia y de lo que sucedió en este momento tan impactante donde el Señor resucitó después de haber muerto. Conocemos que Jesús, dice la Escritura, nació en un pesebre. Nació allí como una persona normal, como una persona corriente, como una persona sin un beneficio económico. Siendo Jesús el Rey de Reyes, el Señor de Señores, decide nacer en este lugar para mostrar a la humanidad la necesidad de la humildad y de que Él no dependía de ningún tipo de beneficios económicos o terrenales para poder cumplir el propósito de Dios y el que había sido enviado a esta tierra. Conocemos por la palabra que Jesús comienza a manejar lo que es el ministerio. Después de ya tener 30 años, Jesús comienza a desarrollarse en el ministerio para que sea cumplido el propósito de Dios en su vida, el propósito de salvación para la humanidad. Y conocemos en la historia, mis hermanos, que mientras Jesús estaba con vida, había enseñado y había hablado a los discípulos, a quienes Jesús mismo escogió por la voluntad del Padre, de que le era necesario morir, pero dice la Escritura que al tercer día resucitaría en un cuerpo glorificado. Eso había enseñado Jesucristo. ¿A quiénes? A los 12 discípulos y a todos los que lo escuchaban. Él decía que le era necesario morir, pero que al tercer día resucitaría. Pero al parecer, por circunstancias de la vida o no sé cuáles eran los problemas que tenían los discípulos y todos los que lo escuchaban, no habían creído esta palabra o no habían prestado atención a lo que Jesús le había dicho, que era necesario morir, pero que al tercer día ibas a resucitar. Pero sin embargo, había alguien que había prestado atención, que había creído lo que Jesús había dicho y estaba esperando ese momento. Estaba esperando el día de la resurrección de Jesucristo. Estaba esperando el día de esa manifestación del Señor. Estaba esperando el día que Jesús había dicho de que moriría, pero que al tercer día resucitaría. Y esta persona, que era María Magdalena, estaba esperando ese momento. Y lo que me llama la atención de esta historia es que los 12 discípulos, quienes eran los que estaban más cerca de Jesús, quienes eran los que el Señor había escogido, dice la palabra, estaban llorando, que estaban tristes porque ellos pensaban que ya no había una solución y que todo lo que el Señor le había dicho de la resurrección, ellos lo habían olvidado o lo habían dado como que era una mentira. Pero me llama la atención, mis hermanos, que en medio de esa situación de llanto, de tristeza y de dolor que estaban pasando los discípulos, lo que el mismo Jesús había escogido, había una mujer llamada María Magdalena, que dice la historia que el Señor la había libertado de 7 espíritus inmundos, o sea, de 7 demonios
que poseían su cuerpo, que esta mujer estaba esperando el momento de la resurrección de Jesús. Y me parece ver que esta mujer había escuchado que Jesucristo había dicho que al tercer día resucitaría. Y ella estaba esperando ese momento porque ella amaba a Jesús. Ella estaba esperando ese momento para ver a Jesús después de muerto ser resucitado. Y yo me imagino que esta mujer decía: yo no sé cómo va a suceder, yo no sé cómo es que Él lo va a hacer, yo no sé cómo es que Él va a aparecer de nuevo, pero yo sí sé que si Él dijo que vas a resucitar, Él lo hará. Ella era testigo del poder del Señor. Ella era testigo porque ella estaba endemoniada, tenía 7 demonios dentro, y ella sabía cómo el Señor la había libertado. Y ella sabía que no había hombre humanamente que pudiera hacer eso si no era por el poder del Señor. Y esto me llama la atención, mis hermanos, porque esta mujer toma una decisión. Yo puedo imaginarme que esta mujer no durmió esa noche esperando el tercer día, esperando ese momento para ir a la tumba a ver si Jesucristo había resucitado tal como lo había prometido. Esta mujer seguro se pasó la noche en vela, esperando ese momento para ir en la mañana a ver si el Señor hubiese resucitado o no. Pero para sorpresa de ella, la palabra que el Señor había dicho se había cumplido. Y yo aquí me pregunto, en este momento me pregunto, ¿por qué el Señor no apareció primeramente a los discípulos? Que era lo que el Señor había escogido, que era lo que el Señor había encomendado para predicar el Evangelio. ¿Por qué el Señor no se le apareció a Pedro, no se le apareció a Juan, no se le apareció a Marcos? ¿Por qué el Señor no se le apareció a los discípulos primeramente, sino que decide aparecérsele a esta mujer que dice la Escritura que el Señor le había libertado de 7 demonios? Mis hermanos, y meditando sobre esta palabra, pude entender que el Señor se le va a manifestar a aquellos que lo buscan, aquellos que han creído su palabra, aquellos que están creyendo que lo que el Señor dijo en su vida se va a cumplir, aquellos que están creyendo que la palabra tal y como está escrita así tiene que suceder. Alabado sea Dios. Esta mujer había creído la palabra. Era imposible de que el Señor se le manifestara a los 12 discípulos cuando los 12 discípulos estaban llorando, cuando los 12 discípulos estaban tristes. Estaba pensando que eso no iba a suceder, alabado sea el Señor para siempre. Pero a pesar de que los 12 discípulos, los escogidos, estaban tristes, había una mujer que todavía estaba creyendo que lo que el Señor había dicho se iba a cumplir. Y dice la historia que el Señor se le aparece a ella. Yo me imagino el gozo de esta mujer, mi hermano. Yo me imagino el rostro de esta mujer viendo a Jesucristo resucitado después de 3 días de muerto. Después de 3 días de enterrado, alabado sea Dios. Yo no sé qué fue lo que se murió en tu vida. Yo no sé qué fue lo que te hizo dudar. Yo no sé cuáles fueron los golpes que te hicieron perder la fe. Yo no sé cuáles fueron los momentos difíciles que pasaste que te han hecho menguar. Yo no sé qué es lo que tú has estado pasando por tanto tiempo, alabado sea el Señor para siempre, que te ha hecho retroceder. Pero yo sí sé, quiero decirte hoy en el nombre de Jesús de Nazaret, que el propósito de Dios todavía no ha muerto en ti, que la obra que el Señor quiere hacer contigo aún no se ha terminado, y que lo que Él dijo que iba a hacer contigo lo hará, porque si Él resucitó del tercer día de los muertos para darnos vida y salvación, no hay imposible que pueda parar la voluntad de Dios. Dice la Escritura, mi hermano, aquí donde estamos leyendo versículo 16, capítulo 16, versículo 9 del libro de Marcos. Dice la Escritura: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien habían salido 7 demonios. Y dice la Escritura: yendo ella lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Mi hermano, ¿por qué hay que estar triste? ¿Por qué hay que estar llorando? Si el Señor te prometió algo, Él lo va a cumplir. ¿Por qué hay que dejarse influenciar del enemigo de la justicia, de los sentimientos de la carne, de los sentimientos del corazón, cuando ya el Señor te dijo a ti que iba a hacer algo? Hay procesos en la vida que es necesario pasarlo, pero eso no significa que el Señor te abandonó. Eso no significa que el Señor te dejó. Era un proceso que había que vivir, que había que padecer. Era un proceso que tenía que acontecer, pero eso no significa que el Señor se haya marchado y te haya dejado. El Señor dijo: estaré con ustedes hasta el último momento de vuestras vidas. Y si Él lo dijo,
Él lo cumplirá. Me parece ver a esta mujer, mis hermanos, con la alegría que viene a decirle a los discípulos: he visto al Maestro. Él no está muerto, Él resucitó. Pero dice la historia que cuando ella le dio la buena nueva de la resurrección de Jesucristo, ellos no creyeron. Ellos no fueron capaces de creer que la palabra del Señor se iba a cumplir. Y aún todavía en este siglo que estamos, el Señor está diciendo que vuelve a buscar una iglesia. Y hay personas que todavía no están creyendo. Hay personas que el Señor le está diciendo: yo vuelvo por mi pueblo a buscar una iglesia que se guarde en santidad, que busque mi presencia, que se guarde para mí. Y sin embargo todavía hay personas que no están creyendo que eso va a suceder. Están como estaban los discípulos en el momento que el Señor le había dicho que iba a resucitar, pero ellos no lo creyeron. Sin embargo, así como el Señor lo dijo, así sucedió. Y así también va a suceder en estos tiempos, mis hermanos, porque el tiempo se está acabando. El Señor está recogiendo su pueblo. El Señor está avisando lo que va a suceder desde hace más de 2000 años. Y todavía la humanidad no entiende ni creen que Jesucristo viene a buscar una iglesia. Dice la historia, mi hermano, que estamos leyendo, que esta mujer salió a pregonar que Jesucristo había resucitado, que Jesucristo estaba vivo. Esta mujer tuvo un encuentro con el Señor, pero ella no se quedó callada, ella no se quedó turbada, porque todo aquel que tiene un encuentro con el Señor tiene que hacer algo. Todo aquel que reconoció a Jesucristo en su corazón tiene que dar por gracia lo que por gracia recibió. Para mí es imposible que yo me quede callado y que yo no hable al mundo de que Jesucristo viene. Para mí es imposible de que yo me quede callado y que yo no haga algo por la salvación de los demás. Porque cuando yo estaba perdido sin esperanza, el Señor tuvo misericordia de mí, me alcanzó y ha ido trabajando conmigo. Porque como dijo el apóstol Pablo, todavía no puedo decir que he alcanzado llegar a la meta, pero sí estoy reconociendo que el Señor ha ido trabajando conmigo y lo seguirá haciendo. Y si eso fue por su gracia, yo quiero que esa gracia también alcance a mis hermanos, alcance a mi familia. Ese es el propósito de llevar el evangelio del Señor, que las almas se salven. Esta mujer salió a pregonar: he visto al Maestro, he visto que el Maestro resucitó. Pero los que habían sido llamados estaban llorando y estaban tristes porque no creían en la palabra y en la promesa que el Señor le había dado. Escuche lo que dice el versículo 11. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Usted sabe qué es lo que el Señor nos está diciendo aquí. Lo mismo que el Señor escogió, mi hermano, porque esto es lo que a mí me impacta, esto es lo que a mí me llama la atención. Los discípulos que el Señor escogió, lo que el Señor enseñó durante 3 años, lo que el Señor le repitió 1, 2, 3 y sabrá Dios cuántas veces que era necesario que Él muriera, pero que Él iba a resucitar al 3er día. Cuando aparece ese momento, ellos no creen. Cuando María Magdalena se le presenta allí y le dice: Él resucitó, ellos no lo creen. Lo mismo que el Señor escogió, y lamentablemente así está pasando en el tiempo de hoy, mi hermano. Lo mismo que el Señor llamó, lo que el Señor escogió para salvación, son los que están después de que conocieron a Jesús. Ahora se están volviendo al mundo, se están volviendo atrás, están dejando la salvación por volver a las cosas del mundo. La historia dice que cuando Jesucristo se fue al cielo, el apóstol Pedro, en vez de ir a hacer la voluntad de Dios, volvió a hacer lo que estaba haciendo antes, pescando. Y allí Jesucristo tuvo que volverse a aparecer en la orilla del mar y decirle: hijo mío, que haber pecado. ¿Cuántas veces será que Dios nos vas a tener que rescatar del mismo lugar de donde nos encontró la primera vez? ¿Por qué siempre volver atrás si ya el Señor te enseñó que no hay salvación fuera de Él? ¿Por qué seguir insistiendo, jugando con la tiniebla, cuando la tiniebla lo que quiere hacerte mal, hacerte daño y llevarte al infierno? Hay que poner un stop al enemigo de la justicia y creer lo que dice la palabra, porque lo que dice esta palabra, mi hermano, se va a cumplir. Y Jesucristo dijo que venía por un pueblo santo, un pueblo que dé la vanagloria de la vida, la vanidad de este mundo, y que se entregue a Él. La misma Biblia lo enseña, porque los que aman las cosas del mundo y aman este mundo no aman a Dios, porque no pueden amar dos a una misma vez. O ama al mundo y las cosas de este mundo, o amas a Dios. Y yo te aconsejo que ames a Dios y que las vanidades del mundo
se la deje al mundo, porque las cosas del mundo pasan. Por lo que hace la voluntad del Señor permanecen para siempre. Que el Señor te bendiga en este maravilloso sábado, en el nombre de Jesús. El Señor bendiga a tu familia, tu casa, tu hogar y tu finanza. Espero en Dios que esta palabra sea de bendición, que haya bendecido tu vida, que te haya hecho recapacitar e entender de que debemos entregarnos al Señor. Damos gracias a Dios por esta poderosa palabra. Esperamos que sea de bendición para tu vida. Te invitamos a ver el próximo video. Además, a ser parte de este ministerio, suscribiéndote a este canal, dando like y compartiendo los videos, será de mucha bendición. Que Dios te bendiga.